Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Mi nombre es César y en esta oportunidad vamos a hacer algo muy práctico y es hacer una API o una API utilizando FastAPI y MySQL o mi SQL o MySQL. Así que bienvenidos. Bueno, como habíamos hablado, vamos a hacer una API con Python y haciendo operaciones sobre una tabla en una base de datos MySQL o MySQL. ¿Qué vamos a hacer primero? Infortunadamente grabé una hora de video y no grabé pantalla, o sea que ya no voy a editar, voy a copiar y pegar el código que ya está, pero trataré de explicarlo muy bien todo el código. ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos a crear en cualquier lugar de nuestro computador una nueva carpeta que se va a llamar proyecto, por decir algo. Proyecto API, voy a ponerle. Abrimos Visual Studio Code. Obviamente, para poder hacer eso tienen que tener instalado Python, ¿sí? Y agregar el path y agregar la extensión de Python de Visual Studio Code, que pues ustedes ponen acá en extensiones y le dan Python y le sale la extensión IntelliSense Pylons. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a irle File, vamos a decir Open Folder y abrimos el folder que acabamos de crear, que se llama Proyecto API. Vamos a crear ahorita un entorno virtual, o sea, todas las librerías que instalemos se crearán en ese entorno virtual. Para ello vamos aquí a la terminal, un nuevo terminal, cerremos esto y vamos a escribir lo siguiente. Vamos a escribir py-m bem. Algunos tienen que poner Python en vez de py. Entonces cuando ejecutamos eso nos aparece esta carpeta env, que es nuestro environment, nuestro entorno virtual con la librería, los scripts y todo lo necesario para ejecutar el proyecto. Entonces ahorita vamos a activar nuestro entorno virtual. Para eso escribimos en scripts activate. Y una vez estamos en el entorno, vamos a instalar todas las librerías. En este caso vamos a instalar, vamos a ver pip install. Estas son las que vamos a usar: FastAPI, Ubicore, SQLAlchemy y PyMySQL. FastAPI pues es el que nos permite hacer las APIs de manera muy fácil. Ubicore es como el servidor local para trabajar este tipo de aplicaciones. SQLAlchemy es el ORM para hacer las consultas, las inserciones, los registros en la base de datos, y PyMySQL es el que nos permite hacer como la conexión con la base de datos. Ahora bien, lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo. Vamos a crear tres archivos. El primer archivo se va a llamar database.py o .py. Vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar models.py y vamos a crear un archivo que se llama main.py. El primero que vamos nosotros a hacer es el database.py. Entonces en database, ¿qué vamos a hacer? Vamos a importar todo lo de SQLAlchemy, el engine, la base model, o sea, todos los elementos que necesitamos para interactuar con la base de datos, que realmente son tres. Estas tres líneas me importan, bueno, antes de ponerla acá tengo que ejecutar esto, ¿no? Para que me instale todas las librerías. Estas tres líneas lo que van a hacer es crear como la estructura para crear la base de datos, la tabla y las operaciones en la tabla, ¿sí? Creo el engine, creo una sesión y una declarative base que ya más adelante van a ver cómo lo comienzo a utilizar. Listo, esto que pasa acá, corrijamos, ya nos importó todo. A continuación vamos a crear la conexión a la base de datos. Entonces usamos esta variable que es URL database, que tiene esta estructura. Lo primero viene el usuario, después dos puntos la contraseña, como por defecto en SAMP es root y vacío, no ponemos nada. Después arroba el host o el servidor, dos puntos el puerto y slash el nombre de la base de datos. Entonces yo voy a crear aquí ejemplo base de datos 2 porque ya la había creado, entonces vamos a crear una nueva. Y después de esto pues creamos el engine y creamos la base, que son estas tres líneas de código, ¿no? El engine se crea con la conexión, el session local con estas funciones y con este engine, y la base hacemos un objeto declarative base que lo importamos acá desde esto. Entonces el session maker es del ORM SQLAlchemy y nos permite hacer como toda la interacción con la base de datos. Ahora, una vez tenemos el archivo database, nos vamos para el archivo models. Aquí es el modelo, vamos a declarar la estructura. Entonces tenemos que importar lo siguiente. Importamos los objetos string, integer y column. Aquí podrías importar boolean, puedes importar
flotantes, etcétera, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con la estructura de datos. Y de database, que es nuestro archivo que hemos creado, importamos la base, o sea, o el base, este que pusimos acá. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ponemos la estructura de la base de datos, una nueva clase. Yo voy a hacer un software que me va a permitir registrar ingresos de personas a un sitio y voy a registrar la cédula y el nombre. Entonces, primero va el nombre de la tabla, que se llama registros de ingreso, así se debe llamar mi tabla allá en la base de datos. Después el ID registro, que es una nueva columna de tipo entero, que es una llave primaria y que es indexada. Después documento ingreso, que es una columna o un campo que va a ser string de 11 caracteres. Y nombre persona, que va a ser una columna string de 100 caracteres. Entonces aquí ya tengo mi modelo. Entonces ahorita vamos a proceder ya al archivo principal, al main.py. ¿Qué importamos acá? Importamos FastAPI, HTTPexception, que es cuando no encuentre o tengo una respuesta equivocada, me dé un error 404 o alguna cosa así. Dependency status. De Pydantic importamos base model, que es como el modelo a la hora de pedir datos a través de POST. Typing annotated son librerías necesarias. Importamos la librería models y de database importamos el engine, el session local, y del ORM SQL Alchemy importamos session. Ahora pues creamos la app. Entonces le decimos que nuestra app va a ser igual a FastAPI. Esto es lo que nos hace que sea muy fácil hacer APIs. Ahora yo creo dos clases. Esas dos clases, ingreso base model, es cuando yo voy a registrar hacer un nuevo registro. Entonces, como el ID es autoincrementable, no lo debo pedir. Entonces aquí va el documento y el nombre nomás. Y este ingreso base 2 es como el modelo cuando yo voy a hacer una actualización, donde pongo el ID, el documento y el nombre de la persona. Entonces, cámbieme estos datos de este ID. Por eso necesito esos dos modelos. Ahora hago este código que lo que hace es activarme la interacción con la base de datos, ¿sí? Entonces lo que él hace es crear una sesión y si está activa pues la ejecuta y si no cierra la base de datos. Realmente él como que la función es getDB, o sea como que tome la base de datos. Entonces él crea un objeto session local y hace un try catch, un try finally, donde pues ejecuta la base de datos o la cierra. Es todo lo que hacemos acá. Creamos nuestra dependencia de la base de datos con esta línea, ¿sí? Donde simplemente en la sesión jalamos como el getDB, o sea, para ejecutar funciones. Ahora sí, hagamos las API. La verdad lamento que se ha perdido todo ese tiempo de grabación porque expliqué muy detalladamente, pero acá trataré de explicar lo mejor posible. Siempre va así, @app. El método que utilizo para comunicarme, a post. Después viene la URL con la que voy a acceder a la API. Y ese es el código de respuesta, el status code, que me responde a 201 si es creado. Después de que yo defino la API, hago una función o un método asincrónico, donde este es el nombre del método, se va a llamar crear registro. ¿Qué parámetros le envío a ese método? El ingreso base, o sea, un registro que va a armarse o tener la estructura de ingreso base, que es este ingreso base, y la base de datos como tal. Entonces DB, que jala DB dependencia. Después yo creo un objeto que se llama DB registro. Mi objeto de registro va a ser models ingreso, que es esta estructura, models ingreso, y le digo que me ponga registros a lo que estoy enviando .dic, o sea que lo convierta en un diccionario y me lo guarde en este objeto, ¿sí? Entonces los datos que yo le envío aquí en ingreso base los va a almacenar en este DB registro. Entonces yo le digo a la función agregue la base de datos DB registro y hago el commit y un return para que me dé un mensaje de que el registro se hizo exitosamente. Ahora, antes de esto, saben que tenemos que tener el SAMP y el Apache y el MySQL ejecutados, y nos vamos acá al PHP Miami y creamos esa nueva base de datos. Entonces le dijimos que se iba a llamar API ejemplo, ¿no? API ejemplo 2. Verifiquémoslo. Se llama ejemplo BD2. Ejemplo BD2. Menos mal lo verificamos. BD2. Y aquí le decimos UTF-8 Spanish 2 para que nos permita caracteres en español, ñes, acentos y todo esto. La tabla va a tener 3 columnas. ¿Cómo se llama nuestra tabla? Nuestra tabla depende de cómo le pusimos acá en models. Se llama registros de ingreso. Entonces esta tabla registros de ingreso tiene 3 columnas. ¿Cuáles son esas columnas? ID registro,
documento ingreso y nombre usuario, creo que se llama, nombre persona, perdón. Ese es entero, es autoincrementable y llave primaria, listo. Y estos son varchars, ambos de 100 creo. Y le damos guardar. Entonces ya tengo mi estructura en mi base de datos y mi tabla. Entonces ahorita vamos a ejecutar nuestro código. Entonces, ¿qué hacemos? Usamos esta sentencia, ubicorn main app reload, enter. Dice que no encuentra el módulo main. ¿Por qué? Porque no he guardado. Vamos a decirle guardar todo. Entonces él recarga y efectivamente aquí ya me dice que se ejecutó, que está bien y que se ejecutó completamente. Doy control clic a esto y me sale not found. Voy a entrar a /docs. Entonces acá nos va a permitir crear un nuevo registro, ¿sí? Yo le doy aquí en tryout y edito. Entonces yo aquí le digo, por ejemplo, el documento de ingresos 1111 y el nombre es Juan Pérez y le doy aquí execute. Al darle execute me dice que el registro se realizó exitosamente. Entonces si yo voy a la base de datos, entro a ejemplo base de datos 2, entro a registros de ingreso, me va a salir Juan Pérez con el documento 1111. O sea que ya puedo hacer un registro en la base de datos. También puedo utilizar Postman, ¿sí? Para hacer esas pruebas de la API. Entonces yo copio esta URL, me voy para Postman, que ya lo tengo aquí abierto, yo pongo la dirección, registro, y me voy aquí para Body, me voy para Row y le digo JSON, ¿sí? Un objeto JSON. Y lo que hago es copiar esta misma estructura de acá. Esta la copio. Entonces, copiémosla acá, control C, la copio acá, pero vamos a registrar a la cédula 22222, se llama Juan Martínez. Si yo doy send, él me dice que el registro se realizó exitosamente aquí en RAP. Si me voy para la base de datos y actualizo, tengo el registro. Entonces yo puedo hacer desde cualquier software, hacer un registro en esta base de datos, en esta tabla. Vamos a hacer ahora la siguiente API. ¿Cuál va a ser? La de listar todos los registros que hay en la tabla. Entonces lo mismo, app.get, en este caso la URL va a ser listar registros, devuelve el código 200 en esta vez. Asyncdef, una función asincrónica que se llama consultar registros, solo le voy a enviar el parámetro de la base de datos. Registros va a ser igual a db.query, una consulta, models ingreso, que es el modelo que tengo acá, models ingreso, .all, o sea, tráigame todos los registros de esa tabla y retorne registros. Si le damos guardar, él actualiza todo, nos vamos para el explorador y si actualizamos acá, ya nos va a aparecer registro y listar registro. Si yo despliego listar registro y le digo tryout, entonces le digo execute, aquí no hay ningún parámetro, lo ejecuto, él me vuelve el listado de los elementos. También podría usar esta URL y ponerla en el explorador y me devuelve un JSON con los elementos. Tercera API, vamos a hacer una API que me consulte un registro por el número de documento, que yo ingrese el número de documento o lo envíe por post y él me devuelva el nombre y todos los demás datos. Entonces la estructura es la misma, en este caso vamos a usar un método get. La URL va a ser consultar registro y voy a enviar el parámetro aquí en la URL, cuál va a ser el documento que voy a enviar. Devuélvame el status code 200, método que se va a llamar consultar registros por documento. ¿Qué voy a enviar? Voy a enviar documento de ingreso, o sea, este parámetro se va a venir para este método, para esta función, y envío la base de datos. Hago un query, una consulta, registro. ¿Cuál registro voy a obtener? db.query de models ingreso, pero aquí uso un punto filter, que es como el where de la consulta SQL. ¿Y cuál va a ser ese where? Que modelos ingreso documento ingreso, ¿cierto? Sea igual al documento ingreso que le hemos enviado. Punto first, o sea, cójame el primer registro, solo me va a volver uno. Y aquí uso el HTTP exception, digo si registro no existe, devuélvame una excepción HTTP con el código 404 y el detalle registro no encontrado.
Si no, retórneme, o sea, o si no paso esta excepción, retórneme el registro. Guardamos, nos vamos para el explorador, actualizamos esto en docs y ya nos va a aparecer, perdón, actualicemos esto, ya nos va a aparecer consultar registro, que es get. Yo lo mismo, despliego acá, le digo try out, ¿cuál documento ingreso? Vamos a copiarlo de la base de datos, entonces si yo lo pongo acá y le digo execute, él me va a retornar todos los datos de ese registro. Entonces, esta es la URL. Si yo pongo esto también en la URL, me devuelve a Juan Pérez. Si pongo aquí 22222, listo, vamos a hacer nuestra siguiente API. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a eliminar un registro. En este caso vamos a usar un método delete. Nuestra URL va a ser borrar registro y le vamos a enviar el ID del registro. Lo mismo, status code 200, nuestra función se llama borrar registro, le enviamos este ID registro y la base de datos y hacemos una consulta, que sea un objeto se va a llamar registro borrar. Y es un db.query en ingreso con un filter que es models ingreso ID registro. En este caso vamos a buscar es por el ID, mientras el ID registro sea igual al ID que le estoy enviando, .first, entonces ese es el registro que voy a borrar. Lo mismo, si registro borrar is none, hágame un http exception, status 404, no se puede borrar o no existe el registro, hago un db.delete, aquí tengo que mandarle la función que lo borre y debo hacer el commit y que me retorne el registro se eliminó exitosamente. Vamos a guardar, actualizamos, cerramos esto y ya me sale el borrar registro. Entonces vamos a borrar el registro 1, por ejemplo. Entonces try out, digo bórreme el registro 1, execute, y él me dice el registro se eliminó exitosamente. Si lo miro en la base de datos y actualizo, ya borré el registro 1. Y la última API que vamos a hacer es la de actualizar, pero ustedes pueden hacer aquí APIs usando inner joins, consultas específicas, ordenadas específicamente, enviar el usuario y que te devuelva la contraseña. Pueden hacer cualquier tipo de consulta. Yo les recomiendo que miren cómo hacen consultas y registros con SQL Alchemy. ¿Listo? Esta es la última API, se llama actualizar registro. No envío nada porque todo va por post. Y aquí en registro actualizar, pues hago la misma consulta arriba, ¿no? Tráigame el registro donde el ID registro sea igual al que le estoy preguntando. Si es none, hágame la excepción que no se encuentre el registro, pero acá necesito actualizar los valores. Entonces, ¿yo qué le digo? Coja este registro actualizar que encontramos y ponga documento ingreso igual al el documento que le envío y el nombre de la persona igual al nombre que estoy enviándole y haga el commit y dígame que el registro fue actualizado exitosamente. Guardamos y si abrimos el explorador y actualizamos acá nuestra documentación de la API, nuestros docs, vamos a actualizar registro, try out. Entonces me dice, yo tengo que enviarle estos tres parámetros, ¿sí? Entonces en este caso editemos el registro 2 y digámosle que el documento de ingreso va a ser 33333 y la persona es María López. Le digo execute, registro actualizado exitosamente y vamos a la base de datos y se actualizó, María López se actualizó. Entonces esta es la manera como hacemos una API o un web service, un servicio web donde podemos permitirle a otras personas o a terceros que accedan a nuestras bases de datos dependiendo de lo que nosotros les permitamos hacer. Eso es muy práctico, se usa mucho y ya se dieron cuenta que con Fast API es muy fácil de hacer la API. Espero que les haya gustado, espero que esté claro. Perdónenme porque en realidad perdí toda la grabación donde digitaba el código, entonces me tocó esta opción rápida, copiar y pegar, pero espero que hayan entendido. Si hay alguna duda, inquietud, no duden en escribirme acá en los comentarios. Si quieren que les explique cómo subirlo a Heroku, este web service, esta API, me lo escriben en los comentarios. Si les salen errores, por ejemplo, algunos tuvieron problemas que les salía un error que el PowerShell no les dejaba ejecutar scripts, díganme, yo les digo cómo se soluciona. Entonces, muchas gracias por escucharme, por seguirme. Por favor, darle click al me gusta, suscribirse al canal, eso me ayuda mucho a generar
contenidos y les dejo aquí este mensajito. Gracias, éxitos. Quiero retomar el canal, pues realmente como que mi sueño es poder ser un nómada digital y poder grabar muchos contenidos. Así que les pido que me pongan acá en los comentarios qué contenidos quieren que les grabe. Por favor, suscríbanse al canal, denle like, denle click a la campanita para que les lleguen las notificaciones. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, éxitos.